Dr. Jane Goodall to you all. The floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Siempre es muy interesante para mí escuchar estas presentaciones que no comprendo, pero fueron traducidas al inglés, porque a veces creo que siempre es muy agradable escucharlas para los miembros de la audiencia. Comprendo que están escuchando esta conferencia fuera de esta sala por retransmisión. Entonces también voy a saludar a aquellos que no están aquí hoy. Estudiando durante más de 50 años. Hola. De manera que siempre que escucho una presentación y más o menos puedo adivinar qué están diciendo, me pregunto lo siguiente: ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué recibí premios? ¿Por qué vienen ustedes a escucharme, al igual que mucha gente? Y pienso en una historia que me contaba mi madre, a mí y a mi hermana cuando éramos niñas. No sé si esa anécdota rige aquí en la Argentina, pero tiene que ver con todos los pájaros que tenían una competencia y decían: ¿quién puede volar más alto? Y el águila decía con todo su poder: yo, por supuesto, tengo las alas más fuertes, me puedo elevar en el aire a gran altura y dar vueltas y girar. Y otros competían, pero a veces ni siquiera el águila puede ir tan alto, pero allí está por encima de los demás, como pasa justamente con nosotros, salvo justamente cuando trata de esconder un pequeño pájaro que también está volando bajo el ala protectora del águila poderosa. Y adoro esa historia porque para mí es muy simbólica cuando pensamos en la vida como un gran esfuerzo de volar cada vez más alto, un poco más alto, para alcanzar aquellos objetivos que se elevan por encima de ese césped que cubre nuestro planeta. Somos como el águila y podemos también proteger a los pájaros más pequeños. Y durante toda mi vida he encontrado gente maravillosa que me ha ayudado muchísimo. Donde quiera que voy encuentro amigos, donde quiera que llegue, si no tengo amigos me voy de ese lugar luego con muchos amigos. Esto es maravilloso porque es así como nos movemos en la vida. Y entonces aquellos que me han ayudado a mí a crecer y a fundar el Jane Goodall Institute y el Roots and Shoots, justamente, que la mayoría están aquí sentados en la primera, segunda fila, el embajador Susana Pataro, embajador que ha sido de gran ayuda para nosotros en todo momento, para que nuestra voz se escuchara en la Argentina y se relacionara con la voz que se escucha en África. A Paula, Juliana, Laila, Susana, que ha venido conmigo desde los Estados Unidos, pero es argentina y obviamente me ha presentado a este país. Y tengo una voz en español, lamento que no me he reunido con mis traductores, pero quiero encontrarlas después, porque ustedes como intérpretes me están permitiendo llegar a cada uno de los miembros de la audiencia a través de mi voz. Y muy especialmente deseo reconocer y agradecer a mi familia, en particular a mi hermana, que ahora en este momento se ocupa del mantenimiento de la casa cuando yo me voy, porque viajo más de 300 días al año. Y sobre todo a mi madre de manera muy especial, porque le realmente rindo un tributo, un homenaje por todo lo que ella me ha hecho en la crianza, el modo en que me ha educado cuando éramos jóvenes, justamente también a todos mis amantes, a la gente que he querido. Cuando tenía 5 años solamente,
vivíamos en Londres, recuerdo, y no teníamos muchos animales, imagínense, ciudad de Londres, pero ella me llevó a una granja en el campo de vacaciones, donde por primera vez pude ver a las vacas, a los cerdos, a los caballos en primer plano. Me permitió, bueno, ver cómo las gallinas ponían los huevos y después juntarlos, ver cómo se manejaban las gallinas en un gallinero, en fin. Entonces yo me acercaba, por ejemplo, al gallinero y veía cómo ponían los huevos las gallinas a la noche, a ver cómo los empollaban, cómo luego crecían esos pollitos. Le preguntaba siempre algo, pero este huevo, ¿de dónde sale? Sé que sale de la gallina, pero ¿por dónde sale este huevo? Pero nadie me decía nada, nadie me respondía adecuadamente, pero me acuerdo con toda claridad que lo pude descubrir porque estaba observando a una gallina que subía al poste del gallinero, había más de 500 en ese lugar, y yo decía, ahora va a poner el huevo, pero en realidad mi memoria, que era muy vívida, me hace recordar que yo iba ahí arrastrándome para ver qué pasaba y de repente vuela en el gallinero. Recuerdo en ese momento que yo decía, pero yo nunca vi cómo se ponían los huevos, y cuando me fui del gallinero en ese momento me escondí justamente, esperé para ver cómo, después de esperar y esperar durante mucho tiempo, se ponían los huevos, pero claro, mientras tanto había desaparecido mi familia, me buscaba, y por fin mi madre sale y grita mi nombre en la oscuridad, Jane, ¿dónde estás? Y yo estaba, bueno, en el gallinero, sucia, cubierta de toda la página, y me dice, pero ¿cómo te vas sin decirnos a dónde te dirigiste? Estamos buscándote y no te encontramos. Pero ella vio la luz en mi mirada, porque descubrió ella que yo había descubierto cómo la gallina ponía los huevos. Esta curiosidad que yo se las narro en forma de anécdota es lo que hace y construye un verdadero científico, así que a veces, muchas veces cometiendo errores y nunca dándose por vencidos, teniendo paciencia. Eso lo aprendí a los 5 años, a ser científica, y mi madre siguió nutriendo y alimentando esta ansia de saber. Me consiguió libros para leer, sabía que yo estaba muy interesada en todos estos temas, aprendí a leer muy rápidamente justamente por este interés, y cuando tenía más o menos 10, 11 años descubrí un libro que realmente cambió mi vida, que justamente se llamaba Tarzán de los simios, el famoso Tarzán, el libro que cautivaba. Fíjense que no había televisión, no había tampoco películas sobre Tarzán, en ese momento había estallado la Segunda Guerra Mundial y conseguimos ese libro de segunda mano, porque nosotros éramos una familia de pocos recursos y solo podíamos comprar libros de segunda mano, y ese libro, Tarzán, el rey de la selva, fue el que me marcó, que en inglés justamente no es rey de la selva, sino rey de los simios. Entonces, realmente esto me ayudó justamente en ese momento. Dije, no, se casa con Jane, otra Jane que no soy yo, y yo celaba ese Tarzán, cuya mujer era una Jane, pero no era yo. Realmente esto me ayudó mucho, porque cuando llegué a África realmente también me acordaba de aquellos momentos de la Segunda Guerra Mundial cuando era niña. Cuando llegué a África, claro, en un continente oscuro, nadie sabía nada, era muy desconocido, tenía el sexo equivocado puesto que era una mujer. La gente se reía de mí y me decía, Jane está soñando con algo que jamás va a lograr, pero mi madre, que siempre confió, y ella me decía, no, si Jane quiere algo, mira Jane, cuando lo querés, trabaja duro, arduamente, y lo vas a conseguir, no cejes en tu esfuerzo. Fue mi madre quien me sugirió entonces que cuando me fuera del colegio entonces hiciera un curso para ser secretaria ejecutiva, porque me dijo, eso te va a servir aun cuando te fueras a África. Y eso en realidad me ayudó muchísimo, porque yo estaba trabajando, recuerdo, en una empresa que hacía documentales
y era obviamente secretaria, pero tenía una amiga que su familia se había mudado a África, a Kenia, y me había invitado para ir a visitarla. Como no tenía dinero, bueno, trabajé inclusive hasta como moza en un restaurante, servía el desayuno, juntaba dinero, porque claro, con ese dinero me ayudaba al sueldo, tenía las propinas. Me fui a África y realmente cuando tuve que volver a Inglaterra ya estaba enamorada de África. Entonces allí me fui a África, me quedé con mi amiga. Imagínense qué distinto estar en África con ella comparado con mi trabajo de secretaria, tan, bueno, aburrido. Y entonces eso me ayudó muchísimo, justamente. Conocí luego al paleontólogo Louis Leakey, porque mi amiga me dijo, si estás interesada en los animales, tienes que conocer a esta persona. Visitamos los museos, vimos inclusive diferentes, animales. Hemos ido al departamento, recuerdo en aquel momento, de antropología paleontológica. Todo me recordaba esos primeros días en los cuales Louis Leakey me había mostrado esto en los museos de Nairobi. ¿Por qué? Y esto, él no era lo que me interesaba, pero Louis Leakey se quedó impresionado por todo lo que yo sabía, porque decía, usted viene de Inglaterra, pero yo siempre había estado leyendo sobre animales en África durante toda mi vida. Había dedicado horas y horas en el Museo de Historia Natural en Londres antes de ir a África. Y Louis Leakey me dio un trabajo como su secretaria. Y en realidad recuerdo que una vez me llevó a una excavación que tenía que ver con fósiles de homínidos para, obviamente, detectar cómo era el origen del hombre en África. En aquel momento recuerdo que fuimos a algún lugar que no era famoso. Luego el lugar se tornó famoso por las imágenes de élite, pero para mí era el sueño hecho realidad. Me iba en las llanuras del Serengeti, no había nada, no había caminos, en una zona totalmente desierta, trabajando con Louis y su mujer, más otra joven inglesa y 5 o 6 kenianos que actuaban justamente como asistentes en nuestro viaje. Entonces Louis Leakey dijo, Jane es la persona que estoy buscando, y me hizo una oferta increíble. ¿Quieres ir a estudiar no cualquier animal, sino el animal más fascinante, los chimpancés? ¿Y qué dije yo? Pero por supuesto, imagínense, para una expedición en ese momento. Yo venía de Inglaterra, era una chica, realmente todavía no me había recibido, me llevó más de un año encontrar, por ejemplo, un rico empresario americano que donara el dinero y apadrinara esa expedición de estudios. Segundo problema, la administración general que había en Tanganica en ese momento formaba parte del Imperio Británico, era colonia. ¿Y cómo iban a tomar responsabilidad por una jovencita inglesa allí potencialmente expuesta en una selva inhóspita? Pero no se dejó ni se dio Louis Leakey. Y ella dijo, no, Jane tiene que ir y tiene que tener una compañía. ¿Quién se puso como voluntaria? La misma mamá que mencioné anteriormente, aquella mamá que creía en mí, me decía, uy, Jane, qué corajuda meterte en la selva. Pero fue mi mamá la que realmente era la valiente, porque ella me ayudó a hacer este sueño realidad. Piensen en ella. Si uno se va de camping hoy en día, tenemos, por supuesto, una carpa en un lugar seguro. En aquel entonces no teníamos casi nada, teníamos una carpa vieja que había pertenecido al ejército británico, y si uno quería tener un poco de aire, la tenía que levantar en los costados, no estaba ventilada. Piensen en las arañas, los escorpiones, las serpientes que había, las víboras. Piensen en mi mamá, una señora inglesa, mi mamá, que le tenía terror a las arañas en el medio de la selva. Dios mío. Y sin embargo ella desarrolló en esta enorme función de crear, de confianza. En aquel momento, yo recuerdo los chimpancés, por ejemplo, nunca habían visto antes un simio blanco, con lo cual cuando me venían a mí
moverme en esos lugares maravillosos, en la selva. Yo lo que sentía es que estaba cumpliendo un sueño, estaba tan entusiasmada. Pero después de los 6 meses decía, ¿qué va a pasar cuando no tengamos más fondos? ¿Cómo va a reaccionar Luis Leakey? Pero finalmente cuando regresé, estaba mi madre y ella me decía, Jane, vas a encontrar mucho más de lo que estás buscando. Estate tranquila, fíjate, observa cómo se comparten los chimpancés, cómo construyen sus propias camas a la noche, con los diferentes elementos que encuentran en la selva. Observa que hay pequeños grupos, mira cómo los grupos interactúan entre sí, por momentos algunos se separan, por momentos se unen. Entonces fue ella la que siempre estuvo levantándome el ánimo, confiando en mí, y eso me permitió lograr observaciones que revolucionaron la ciencia y que para mí siempre las recuerdo con vividez, con entusiasmo, y llegué realmente a lugares increíbles, el pico de montañas, lloviendo, mal clima, mi mamá ya no estaba porque se había ido, y vi un chimpancé que estaba lloviendo, y de repente vi como una mano negra estaba justamente arrancando el césped, y con esa pequeña ramita la estaba pelando, y dije, ¿pero qué es lo que está haciendo? ¿Una herramienta? Sí, estaba construyendo una herramienta, y ese fue el comienzo de la construcción de herramientas que yo pude observar por parte de chimpancés. Hasta ese momento todo el mundo decía lo que distingue a la raza humana es la capacidad de fabricar justamente herramientas. Entonces cuando yo observé esto fue revolucionario. Luis Leakey esto lo reivindicó y apoyó en todo momento, y logró obtener más fondos para apadrinar nuevas experiencias de mi parte en ese lugar. Entonces, a partir de ese momento, comencé a entender realmente de qué se trataba este maravilloso mundo de los chimpancés. Entonces quiero agradecer a los que me ayudaron en ese comienzo. Por ejemplo, David Whitebird, así lo llamé a este chimpancé por el color de su barba, y es el primero que perdió el miedo hacia mí. A veces cuando me acercaba al grupo, los demás estaban listos para irse, pero David Great Bear estaba ahí sentado y nos mirábamos. Yo lo miraba, él me miraba, y él pensaba, bueno, no puede ser tan peligrosa después de todo. Y con el tiempo empezó a perder ese miedo, y de a poco me permitió acercarme cada vez más en ese mundo tan mágico, con el cual tuve el privilegio de ser la primera persona de conocer el mundo de los chimpancés salvajes. Ahora, el año pasado celebramos el 50 aniversario de un estudio continuo de estos animales ininterrumpido. Y si yo analizo estos 50 años, es increíble ver cómo a lo largo de todo este tiempo, todo lo que hemos visto, que demuestra cuánto se parecen a nosotros los chimpancés. Y por supuesto, no solamente que el Parque Nacional de Gombe es un área de estudio, hay otros campos de estudio en África. Y hay muchísimo trabajo que se está haciendo en cautiverio. Y es este trabajo el que nos ha enseñado sobre todas las similitudes en biología que hay entre la estructura del cerebro, que prácticamente es igual que el nuestro, solo que el nuestro es más grande. La sangre y el sistema inmunológico son casi el mismo que el humano. Y vemos que las similitudes en el cuerpo de humanos y chimpancés es lo que nos permite hacer investigaciones médicas. Se utilizan esos cuerpos para probar las medicinas y las vacunas que van a ser utilizadas en humanos. Entonces, la tragedia aquí es que debido a las similitudes en la sangre, en el sistema nervioso y en el cerebro, debido a que los chimpancés como nosotros tienen sentimiento, mente y personalidad, la manera en que fueron y son tratados en investigaciones médicas realmente nos choquea. Y vemos que durante 14 años quizá haya 50 o 60 en cautiverio, solamente porque sus cuerpos se parecen tanto a los nuestros
No estamos preparados para admitir que debido a las similitudes en la estructura del cerebro, también hay similitudes increíbles en el desempeño intelectual, que los chimpancés son capaces de hacer cosas que pensábamos que solamente le pertenecían a los humanos. Entonces, estas similitudes tan increíbles en biología, pero también lo que me fascinó a mí son las similitudes en la conducta, que son más y más, me dan más entusiasmo de estudiar esta inteligencia que tienen los chimpancés. Y además conocer sus estructuras sociales que son tan complejas. Tenemos, por ejemplo, el macho alfa, que es el macho jefe, los que vienen debajo de él, y siempre como se juntan 2 o 3 machos de un rango inferior que se pueden reunir para luchar contra otro de un rango superior, y cómo se agrupan, más o menos como los políticos humanos en realidad. Encontramos también que en esta sociedad salvaje los chimpancés siempre tienen que tomar decisiones. Uno se despierta a la mañana, por ejemplo, uno está solo y piensa, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, si estuviera en un grupo de monos o de gorilas, entonces va con el resto del grupo a donde el grupo vaya y no toma ninguna decisión, a no ser que haya un líder que lo guíe. ¿Por qué? Porque no tiene que estar separado, sigue con el grupo. Entonces llama a un grupo a la distancia y sabe lo que es, porque es un llamado de distinción. Entonces le respondemos a ese individuo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos donde estamos? ¿Vamos corriendo para otro lado? Siempre tenemos que tomar decisiones. ¿Quieren ir a uno de esos lugares tan maravillosos pero peligrosos? Y si ven que puede haber extranjeros que van a cazar, ¿ustedes quisieran ir a ese grupo? Que es muy interesante. ¿O prefieren salir y viajar tranquilo, solo, con la hembra? Siempre hay que tomar decisiones. Y esto es lo que permite el desarrollo explosivo del intelecto del chimpancé, como el nuestro. Pero comparando, ¿no? Son monos, pero tienen un intelecto realmente fabuloso. Los chimpancés tienen un repertorio muy rico de gestos que utilizan para comunicarse de una manera no verbal, y de esta manera se parecen tanto a nosotros. Se pueden besar, tomarse las manos, abrazarse, dar una palmadita en la espada al otro, golpearse con los puños, cepillar el cabello, y hacen todas estas cosas en las mismas situaciones en las cuales lo hacemos nosotros, y tienen el mismo significado. Lo que siempre me fascinó es el desarrollo de la familia, las relaciones entre la madre y sus hijos, la relación entre hermanos. La hembra no tiene su primer cría hasta que tiene 13 años, luego tiene uno cada 5 años. Es diferente a nosotros, porque tenemos 7.000 millones de humanos en el planeta ayer. Es una lástima que no tengamos esa cantidad de chimpancés, ¿no? Uno cada 5 años, es poco. Pero ahora crecen en la selva y viven en armonía con su medio ambiente, pero no están poblando tanto su ambiente como nosotros. Pero volviendo a la situación de la madre con su cría, cuando tiene el segundo, el primero tiene 5 años de edad. Esa cría está muy apegada sentimentalmente a su madre, pero en ese momento su madre lo empieza a dejar algunos días, algunas horas, pero luego se reúne nuevamente con su hijo. Entonces vemos la relación entre la madre y la cría que se acerca, y también la relación entre hermanos y hermanas. Vemos lo mismo, la madre que tiene el primer hijo, y luego el mayor va a pasar más tiempo con su madre a lo largo de la vida. Viendo el desarrollo de estas relaciones, para mí fue fascinante, quizás porque en la sociedad de los chimpancés, como la de los seres humanos, hay buenas madres y malas madres. Y las buenas madres son protectoras, pero no sobreprotectoras. Dan todo su apoyo, que es lo más importante, pero también
son juguetonas, demuestran sus afectos, son cariñosas. Pero lo más importante, que en un momento de dificultad está ahí para ayudar a su hijo. La buena madre está ahí para ayudar a su hijo. Entonces el niño, la madre juega un papel fundamental y muy importante en la sociedad. Tiene que ser una hembra y una madre con éxito, y si es un macho tiene que llegar al primer rango. Por otro lado, las malas madres quedan ahí por la mitad del camino, pero una mala madre tiene menos afecto, juega menos y sobre todo otorga menos apoyo a su hijo. Entonces los menores crecen y ven las dificultades con su relación con otros miembros de la comunidad. Algunos no se llevan tan bien como otros, y por un periodo largo de tiempo estuve hablando y viendo sobre lo que los hombres pueden aprender de esta experiencia que vivimos en nuestra vida inicial. Y en psicología infantil vemos que se destaca la importancia de estos primeros 2 años cruciales de vida que nos marcan la conducta en nuestra infancia. Entonces aprendemos mucho de los chimpancés y de las relaciones. Realmente me sorprendió descubrir que, como nosotros, ellos tienen un lado oscuro en su naturaleza. Pensé que eran como nosotros, pero más lindos. Y después me di cuenta que en realidad a veces ellos también pueden ser extremadamente violentos y brutales. Especialmente en estos grupos de machos, que si ven, por ejemplo, un extraño que represente una amenaza de que les quite a la hembra, por ejemplo, empiezan unas luchas terribles. Entonces, una vez que la hembra vuelve a la comunidad, vemos cómo se da el proceso de adaptación. La hembra se queda y puede volver a su familia, o puede quedarse hasta los 50 años de edad. Algunas hembras permanecen en la comunidad en la que nacieron durante 50 años y a veces van a otras comunidades. De cualquier modo, a lo largo de los años hemos visto este lado oscuro de la naturaleza de los chimpancés, pero también observamos que ellos tienen la capacidad de reírse, la capacidad de tener compasión, tienen altruismo. Y en este momento quiero contarles una historia. Imagínense que seguimos a 2 chimpancés jóvenes en la selva, ¿sí? No hay selvas en Argentina donde hay monos, es una selva donde donde el sol va cayendo y lo vemos a lo lejos. Tenemos una joven de 9 años que está liderando, y atrás su pequeño hermano de 3 años que medio como que se tambalea cuando camina. Su madre no fue una madre muy buena, está como muy por atrás. De golpe, ¡pam!, la de 9 años está liderando el camino y ve algo y se pone a observar a ver qué es lo que encuentra. Y se va corriendo arriba hacia un árbol y tiene miedo. El hermanito continúa por el camino, quizás no escuchó el sonido o no sabe lo que significa, y cuanto más se acerca a ese lugar en el suelo, su hermana más se preocupa. Y ella muestra su miedo en su rostro. Y ella baja del árbol, agarra a su hermanito, sube de vuelta al árbol, y entonces ve que hay una serpiente venenosa. Esa es una de las cientos de historias que les puedo contar, que demuestran estas características del amor y del altruismo. Y cuentos de verdadero altruismo de machos adolescentes que no se conocían o que no se relacionaban, pero que adoptan a una cría órfana, incluso huérfana, incluso poniendo en riesgo su situación, pero para no dejarlo solo. Y muchas veces salvan la vida de ese huérfano. Entonces eso queda muy claro, ¿no? Los chimpancés nos ayudan a ver con claridad a los científicos que no hay nada que nos divida del resto del reino animal. Es una línea difusa que está desvaneciéndose cada vez más. How tragic.
qué trágico, ¿no? Que estos chimpancés que nos ayudan a entender que nosotros, los humanos, no somos los únicos seres en el planeta que tenemos personalidad, mente y sentimientos, como me enseñaron, o como me dijeron en realidad, cuando Louis Leakey me dijo que tenía que ir a Cambridge a recibir un doctorado porque no había tiempo de tomar una licenciatura, y fui a Cambridge y le dije que había hecho todo mal, que había estado en el campo durante 1 año y medio y que no tenía derecho a que me dijeran que tenía que tratar a los chimpancés como animales. Ellos deberían tener nombres, no números. Les hablé de las personalidades, de la mente, de su capacidad de pensar, de las emociones. Y me decían que no, porque todo eso era único de los humanos. ¿Cómo podía ser que yo hablara de esto? Y yo pensaba en el maestro que tuve de niña. Ese maestro que me dio la confianza de estar en desacuerdo con mis profesores en Cambridge, a pesar de que ellos supieran tanto, pero en comparación con ellos yo sabía tan poco. Entonces este profesor me enseñó que los animales tenían personalidades, pensamientos y sentimientos, como mi perro, Rusty. Ese fue mi verdadero maestro. Uno puede ver cómo el caballo, el gato, el perro tienen sentimientos, y sabemos que los profesores se equivocan en este punto. Es que la ciencia no tiene las herramientas para hablar de estos conceptos. Hoy sí. Hoy las actitudes cambiaron, no del todo, pero a lo largo del mundo podemos ir a grandes universidades y estudiar la mente de los animales, que ahora se usa tanto, y en algunos casos también estudiar la personalidad de los animales y sus emociones. Entonces es muy triste ver que estos seres tan maravillosos como los chimpancés, de los cuales sabemos tanto de ellos y de su historia evolutiva, ver cómo están desapareciendo en la selva, se espera que no hay más de 250.000 en toda África, en 21 países. Me dijeron que hay 3 millones en el centro solamente. 250.000 chimpancés en la selva y ya está. Hay algunos en cautiverio, pero eso es todo lo que queda. Entonces, así como van desapareciendo los chimpancés en África, comienzo a entender, o se me ocurrió en realidad en una gran conferencia que vi en 1986, que quizás yo le debía algo a los chimpancés. Aprendí tanto de ellos. Obtuve mi doctorado por mi observación de chimpancés. Conté sus historias, escribí libros sobre ellos y ahora están desapareciendo. Y en esa conferencia, cuando la gente vino de toda África, personas que habían estudiado a los chimpancés salvajes, y vi fotos de lo que estaba pasando en todo el mundo, la destrucción del hábitat, los chimpancés cazados para ser vendidos como comida, supe que tenía que cambiar mi modo de vida y salir y tratar de ayudar. Primero viajé por los países de África, aprendiendo cada vez más de los problemas de África, de la propia población, de su pobreza, de la violencia étnica, de las enfermedades. Y ahí me di cuenta que en muchos casos éramos nosotros del mundo occidental los que habíamos generado este tipo de pobreza. Habiéndome dado cuenta de eso, empecé a viajar también en Norteamérica y en Europa, y también en Asia y en Sudamérica, y empecé a hablar de lo que nosotros los humanos le habíamos hecho a este planeta, no solamente en África, no solamente en la selva, en los bosques, en todo. Y creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Aquí en Argentina ustedes saben. No tengo tiempo de conocer todos los problemas ambientales de Argentina. Me contaron sobre algunos. Son más o menos los mismos que se dan en África y en otras naciones en vías de desarrollo. Y también sé que aquí ustedes tienen uno de los grandes problemas de las minas abiertas y la deforestación en los desiertos, la utilización del suelo en la pampa, que puede generar la remoción masiva del suelo y del viento, y todo esto que también afectó a los Estados Unidos y a China. Y también, por supuesto, la agricultura industrial, ¿no? El uso industrial de pesticidas en la agricultura,
los pesticidas o fertilizantes químicos y estos venenos que se arrojan al suelo, al agua y se arrojan a los arroyos y que luego van a los océanos y contaminan todas las formas de vida allí. El exceso de pesca, la caza para alimentación, para comercialización ilegal, todas las áreas de pobreza, el aumento de la población. Estos problemas están de una forma o de la otra en todos lados. Entonces un día, a comienzos de los años 90, tuve la oportunidad de sobrevolar el Parque Nacional de Gombe, toda el área en un avión pequeño y vi la deforestación. Pero no estaba preparada para ver eso y realmente me sorprendió. Me dejó boquiabierta. 35 millas cuadradas que no había nada. Los árboles habían sido talados. La gente estaba peleando para sobrevivir. Había más gente de lo que la tierra podía albergar. Ya no había nada de vegetación. Estaban tratando de hacer que crecieran algunos cultivos para alimentar a las familias o ganar algún dinero, pero no era suficiente. Eran tan pobres para comprar alimentos. Y los refugios se habían mudado. Entonces vemos este crecimiento de la población que se observa en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intentar salvar a los chimpancés si la gente que vive en esta situación está tratando de sobrevivir? Entonces eso es lo que me hizo desarrollar el programa Take Care, o Cuidemos, para mejorar la vida de las personas que viven alrededor de Gombe, para ayudarlos a mejorar sus vidas, para escucharlos y para introducir métodos de producción agrícola sustentables, mejores formas de utilizar la tierra, los recursos naturales, para recuperar la vida y dejar de utilizar estos fertilizantes químicos. Encontramos grupos de mujeres y ver cómo ayudar a mejorar sus vidas. Introdujimos los microcréditos, como por ejemplo en Bangladesh hace tantos años por Muhammad Yunus, que es uno de mis héroes, para darle el poder a la mujer de mantener a los niños en la escuela, porque se demostró que a lo largo de todo el mundo, cuando la mujer educa, cae el aumento de las familias. Entonces necesitamos educación para tener el planeamiento de las familias. Tenemos un programa de planeamiento familiar muy fuerte. Esto no tiene sensibilidad desde el punto de vista político. Cuando vamos a estos lugares, vemos en cada pueblo, nos dicen, ¿por qué no viniste antes? Sabíamos que la cultura vieja ya no funciona, necesitamos su ayuda. No podemos seguir así. No podemos tener todos estos hijos, no tienen qué comer, no tienen qué hacer, no pueden conseguir trabajos y estamos luchando para sobrevivir. Entonces este programa está en 52 lugares en Gombe, en 52 pueblos, y la vegetación está empezando a recuperarse y ellos entienden que es importante conservar las reservas de agua y tratar la tierra de maneras sustentables. De manera que comienzan a aparecer los árboles en esos lugares antes desiertos y obviamente son un elemento de supervivencia para los chimpancés, porque obviamente quedan todavía muchos grupos. Estamos replicando el programa en otros lugares de África y también lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Es muy sencillo, todo depende de asociarnos con las aldeas locales, con las personas, no decirles lo que esperamos que ellos hagan, sino lo que ellos pueden hacer para mejorar sus vidas. Hacer alianzas estratégicas, asociarnos a ellos. Estos programas están funcionando muy bien, pero sabemos lo que está pasando en otros lugares del mundo. Es un panorama triste lo que estamos viendo en este momento, cómo estamos afectando al planeta, cuántos problemas hay en la Argentina y todavía son mucho peores en otros lugares.
Lo que acabo de descubrir en Gombe pasa en muchísimos otros lugares de nuestro planeta. Entonces, no nos sorprende que mientras estoy yo ahora hablando de estos temas, hay tantos jóvenes aquí presentes como ustedes, estudiantes que me escuchan, y también estudiantes de escuelas secundarias jóvenes que entran por primera vez en la fuerza laboral, que han perdido muchas veces esperanzas, están deprimidos, algunos otros enojados, y otros sinceramente piensan que a nadie interesa lo que ellos están haciendo. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros por ellos? Y cuando yo pienso cómo hemos dañado a este planeta, teniendo en cuenta esos niños tan pequeños, donde veo en ellos inclusive miradas de desesperación, están comprometiendo el futuro de estos jóvenes, estos niños, y sin embargo todavía no es tarde. Llegará un momento, y no creo que falte mucho, para poder revertir esta situación. Espero que no sea tarde. Francamente todavía no llegamos a este punto, pero ya se los voy a decir en unos minutos. Tenemos que aumentar la conciencia de que hay muchas personas que están atravesando situaciones muy difíciles y los jóvenes pierden la esperanza. Entonces, ¿qué nos queda al resto? También me doy cuenta de que no vale que dedique mi vida a salvar la vida de los chimpancés salvajes en la selva, si no puedo lograr que esos jóvenes tengan mejores oportunidades de trabajo, que esas oportunidades sean mejores de las que tuvimos nosotros, mi generación. Hoy en día, en mi programa, que acaba de comenzar en la Argentina, tenemos 11 o 15 grupos, no sé exactamente el número, está creciendo, y espero que cuando me vaya de esta universidad muchos de ustedes hayan decidido unirse a nosotros. Comencé con estudiantes secundarios en Tanzania, sentada en el patio de mi casa, porque estaba muy enojada con el gobierno, que no estaba realmente censurando las leyes adecuadas de protección del medio ambiente. En aquel momento ni siquiera había educación en Tanzania en materia de protección de medio ambiente. Y yo dije, yo tengo que hacer algo para que cambie el gobierno, para interactuar con los diferentes grupos de interés. Yo soy extranjera, pero hablé con la gente, con los africanos, de alguna manera diciéndoles, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se van a poner en contacto para cambiar esta mentalidad? Y surgieron ideas muy interesantes. Al principio, Roots and Shoots era una asociación de jóvenes que formulaban proyectos, en general en 3 líneas principales de desarrollo para ayudar a las personas, a los animales, incluidos los domésticos, y también el medio ambiente, que obviamente todos compartimos. Y así comenzamos de manera muy simple. ¿Y por qué se llaman Roots and Shoots? Raíces y brotes. Piensen en un árbol. Todos ustedes tienen algún árbol favorito. Yo pienso, por ejemplo, en el abedul, que era mi árbol favorito, me subí a él. ¿Cómo se origina un árbol? A partir de una pequeña semilla, va sacando brotes, y uno dice, acá en la palma de mi mano, en esta semilla que está brotando, tengo el árbol. Pero ahora es sumamente débil. Sin embargo, hay magia, poder, fuerza de vida en esa simiente, porque esa pequeña raíz, la simiente, se va abriendo en pequeños brotes, la plantamos, va entrando en la tierra, creciendo, hasta que va creciendo también ese pequeño tallo incipiente, se abren las hojas, se alimentan de la luz del medio ambiente. ¿Cuántos dolores le hemos infligido al planeta? Roots and Shoots habla de la esperanza de cientos y cientos de miles de jóvenes en todas partes del mundo que van a poder lograr superar esta barrera, hacer de este planeta un mundo mejor. Hace poco, el año pasado, cumplimos nuestro aniversario número 20. Nos hemos expandido, crecido, estamos en 120 países. En este momento, en
los países somos muy pequeños, pero cada vez concitamos mayor atención, recuperamos más fuentes que estaban olvidadas, invitamos a más personas, comprometemos la acción de universidades que son muy activas en la conformación de grupos. Como yo les decía, cientos de miles de jóvenes, inclusive en China tenemos 800 grupos, a veces escuelas enteras que se asocian a nuestro instituto. La mayoría de las universidades tienen grupos Roots and Shoots. En los Estados Unidos, en cada estado que conforma la Unión, tenemos presencia. 500 centros en el Reino Unido, por supuesto en Tanzania, aquí, allá y acullá, en todas partes. Jóvenes que cada vez más están marcando la diferencia, esos jóvenes que sí pueden hacer la diferencia, que la marcan todos los días con los proyectos que eligen, son sumamente imaginativos, eligen ese proyecto por voluntad propia. Nosotros no le decimos lo que tienen que hacer, simplemente le damos la oportunidad de incorporarse en proyectos que cubren todo el globo. Por ejemplo, plantar árboles, que justamente nosotros hicimos nuestros primeros intentos en Canadá para hablar de un juego de palabras que ella acaba de mencionar en inglés, relief y release, para aliviar y liberar, release, el nuevo proyecto. Entonces aquí estamos con cientos de miles de grupos de Roots and Shoots. Seleccionamos a los jóvenes que son particularmente activos, que tienen gran energía, que participan, que se pueden transformar en líderes. Además, hacemos que ellos sean los encargados de presentar los problemas en los colegios, que tengan entrevistas personales, que de alguna manera sean aquellos que ejercen la función de liderazgo, que comunican los programas, que despiertan el interés. Y esto está creciendo y creciendo cada vez más como un gran movimiento, una fuerza indetenible, construyendo una masa crítica de jóvenes con diferentes pensamientos, pero todos ellos focalizados en un mismo interés. Tenemos jóvenes, padres, abuelos, nietos, gente que llega a comprender que no solamente el dinero lo necesitamos realmente porque queremos vivir con ese dinero, sino que el dinero nos tiene que permitir vivir mejor, y comprometemos profesores, maestras, doctores, abogados, legisladores. Es así como estamos trabajando para ver que se marque esta diferencia, movilizar la mentalidad de los políticos, operar cambios, porque bueno, los políticos tienen un trabajo, ser reelegidos. Entonces, cuando quieren ser duros con cuestiones ambientales, sociales, ellos dicen, bueno, ahora hay tiempos de recesión, ¿qué pasa con el dinero? No llega a nuestros bolsillos. Ellos, claro, no van a defender los ideales, los políticos, cuando las situaciones sean difíciles. Entonces, una vez más, esta tarea pertenece a nosotros mismos, apoyar a los políticos que quieren operar estos cambios y cambiar la mentalidad de aquellos que todavía no lo han hecho. Y eso es el trabajo de Roots and Shoots, continuar con el esfuerzo. Aquí estamos con esta masa crítica que crece cada vez más. No llegamos todavía al objetivo final. Y la pregunta que siempre me hacen cuando viajo de diferentes países, ¿crees que hay esperanza? Fíjate cómo decreció el número de chimpancés, desaparecen las selvas tropicales, aumenta la pobreza, hay superpoblación en los campos de refugiados. Hay un futuro, hay esperanza para ese futuro. Y bueno, estos son los hechos, pero los jóvenes tienen ese poder, esa capacidad para hacer cambiar las cosas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, yo tengo razones para tener esperanza que el cerebro humano, que nunca fue utilizado sabiamente en todas las oportunidades, no solo en el caso de los chimpancés, representa una gran explosión del intelecto humano. Hoy en día el cerebro es mucho más grande, se está desarrollando muchísimo más, y comparado con los chimpancés, que es tan similar, hemos llegado a desarrollar un lenguaje que es el lenguaje que hoy
utilizamos. Ustedes me escuchan en español y sin embargo yo hablo en inglés, pero entre nosotros les puedo hablar de cosas y lugares donde ustedes nunca estuvieron, que ustedes no conocen. Podemos hablar, conversar, sentarnos, compartir ideas, desarrollar planes, todo ello justamente es posible porque nuestro intelecto se ha desarrollado de manera peculiar. Y no es esto peculiar que el ser humano como criatura humana con el intelecto que crece esté destruyendo justamente la causa de su propia esperanza, pero nuestros cerebros son extra duros y extra fuertes cuando tienen que analizar y entender todo lo que ha pasado durante la historia, y hoy en día hay una mayor percepción, una toma de conciencia mayor en el mundo de que algo hay que hacer antes de que sea tarde, poniendo toda la energía, el esfuerzo. Y recuerden, no estamos utilizando nuestro cerebro con su máxima potencia, entonces esa energía nos va a llevar, por ejemplo, a despertar conciencia frente a las petroleras, las mineras, que de alguna manera tomen su responsabilidad, la asuman. Entonces el cerebro humano es una gran fuente de esperanza por todo lo que puede hacer, por cómo se está desarrollando. Y esta sorprendente revelación acerca de la naturaleza lo he visto en la reserva de Gombe. He visto cambios porque las personas han decidido cambiar. He visto la posibilidad de todo ello y escribí un libro al respecto. Y también mi última razón para esperanza son los jóvenes. Si ustedes viajaran conmigo y visitaran todos los lugares del planeta y vieran a esos jóvenes con sus caritas donde brillan los ojos llenos de esperanzas, yo advierto qué es lo que están planeando hacer para lograr que este mundo sea un mundo mejor. Digo, si allí hay esperanza, hay poder para lograrlo, y además el espíritu indomable del ser humano. Personas que abordan los problemas, los superan, problemas que uno pensaba que eran imposibles de solucionar y siguen batallando, luchando, no ceden en sus esfuerzos. Y realmente yo he sobrevivido. Piensen en la selva, y también muchas personas sobrevivieron en los campos de concentración. ¿Cuántos campos de concentración hemos visto en el desarrollo de la humanidad? ¿Cuántos años han transcurrido? Y las personas comunes, las que encontramos todos los días, nuestros vecinos, el que vive en la esquina, el que enfrente de casa, que muchas veces sienten que estos problemas sociales son imposibles de resolver. Personas que tienen enormes discapacidades, que no pueden realmente superarlas y sin embargo siguen viviendo y sobreviven gracias a la esperanza. Entonces estas razones pequeñas, sencillas, que se basan en la energía, la fuerza y el entusiasmo, el compromiso, es lo que me hace decirles que el espíritu indomable del hombre, ese que no nos hace ceder ante las dificultades, es una de las causas de esperanza. Entonces, esto es algo que entienden con mucha claridad los niños. Comencemos a pensar acerca de las consecuencias que tienen esas pequeñas elecciones que hacemos día a día para marcar la diferencia, lo que uno compra, lo que uno come, lo que uno usa como prenda de vestir, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, los pequeños cambios que marcan las grandes diferencias, lo que nos va a llevar a esos cambios que sí necesitamos. Cuando uno comienza con estos pequeños cambios, hacerlos más grandes ya no es difícil, y además, aun cuando nosotros no logremos hacer los cambios grandes, va a haber otra persona que continúe con nuestros esfuerzos y lo logre. Este es el mensaje de Roots and Shoots, y este es el mensaje que nos quiere dejar a cada uno de nosotros como ser humano. Espero que, bueno, si bien no pude hablar en español, me hayan comprendido. Qué difícil la interpretación simultánea, y les quiero agradecer a las traductoras por este esfuerzo, porque se llevaron la tarea más difícil de esta conferencia, lograr que me entiendan en español todo lo que quise transmitir en inglés. No llego a ver en la sala, pero sé que están, y a los
Personas que hicieron los arreglos necesarios para